Welcome everyone to the Borderlands Technology Speaker Series here at ASU. This is an initiative run by the STS Borderlands Research Group, a transnational group of scholars interested in science and technology studies and Borderlands thinking and theory. So we're really pleased to have you join us. And today we are so privileged to have Graciela Perez join us. She's going to talk about her collective of buscadoras y buscadores working in Tamaulipas to search for their missing loved ones. So she has been searching many years for her missing family, and along with her collective members, they've developed a protocol for both working with local municipalities and Mexican authorities and for conducting accountable, effective forensic searches that offer the promise of actually finding missing loved ones. So we are incredibly pleased to have Graciela with us. Graciela is going to speak in Spanish and we are going to subtitle this talk in English. So if you are not a Spanish speaker, please turn on your subtitles. So at the bottom of the page, you have the option of clicking a button that says show subtitles. Click it so that your subtitles are visible and you'll be able to see the subtitles in English. So again, thank you, Graciela, for joining us, and I'm going to turn the talk over to her. Hola, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla para poder comenzar. Me dicen si se ve, por favor. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Oh, no sé qué está pasando. Permíteme. Se fue todo. Ups. Ay, ahora sí lo vemos bien. sí, pero se está moviendo todo. Estaba bien, ¿no? Sí, estaba bien antes, no sé. Mira, sí. No sé qué está pasando. Pero voy a dejar de compartir para poder volver a hacerlo. Y lo voy a tener que hacer manual. ¿Ok? Compartir pantalla. Listo. Yo esperé que ya. ¿Ven la pantalla? Sí, lo vemos. Ok. Hace un momento estaba bastante bien. No sé qué pasa. Entonces, vamos a hacerlo en miniatura porque creo que cuando lo pongo en presentación es cuando se me mueve todo. Pero ahorita que hicimos la práctica está bien. ¿Lo alcanzan a ver? Porque no puedo ponerlo en presentación porque se me va todo corrido. Y lo vemos muy bien, no hay problema. Ok. La tecnología siempre falla en el momento que lo necesita. Siempre me pasa. Yo tengo un karma con la tecnología. No soy muy aliada de ella. Y menos ahorita con las presentaciones virtuales es peor. Ok. Buenas tardes. Buena tarde a todos los que nos escuchan. Ya agradezco mucho a la Universidad de Arizona por esta invitación.
a todos los que nos escuchan y nos miran a través de esta transmisión virtual que están realizando esta importante universidad con una serie de charlas y presentaciones respecto a las tecnologías fronterizas, datos, prácticas e historias, y a quienes agradezco la oportunidad de poder visibilizar nuestra causa como Milinali Red, buscando a nuestros amados desaparecidos, y en la que trataré de transmitirles nuestra experiencia, prácticas y pasos en sitios de exterminio en el estado fronterizo de Tamaulipas, México. Desde hace 10 años, bueno, casi 10 años, hemos concentrado en la búsqueda de personas desaparecidas en el sur de Tamaulipas, ya que fue en Ciudad Mante, lugar donde desaparecieron a mi hija Milinali Piña Pérez, de 13 años, ciudadana estadounidense, a mi hermano Ignacio Pérez Rodríguez, de 52 años, y a mis 3 sobrinos, Aldo de Jesús Pérez Salazar y José Arturo Domínguez Pérez, ambos de 19 años, y Alexis Domínguez Pérez, de 16 años, cuando regresaban de un viaje a Estados Unidos hacia nuestra casa en el estado de San Luis Potosí. Iniciamos nuestras búsquedas en Mante, en Ciudad Mante, y nos extendimos a varios municipios aledaños como Yera, Jicotencat, Antiguo Morelos, El Limón, Güemes, González, Padilla, Tampico, al norte del estado en Miguel Alemán, San Fernando y recientemente en Nuevo Laredo. Iniciamos desde 2012, familias con mi misma situación coincidimos y se fueron uniendo a nuestra búsqueda en campo. Pero fue hasta el 2017 que nos constituimos como asociación civil sin fines de lucro. Ahora somos más de 300 familias que buscamos en promedio a 700 personas desaparecidas en este estado. Según la Comisión Nacional de Búsqueda, hay más de 11,000 desaparecidos en Tamaulipas y más de 90,000 en el país. Miles de restos sin identificar en los laboratorios de servicios periciales. En Tamaulipas hemos impulsado la construcción de panteones ministeriales, uno que está en operación en Miguel Alemán, 2 que están construidos en Ciudad Mante y San Fernando, un centro de identificación en Altamira que está en proceso. Pero seguimos sin respuesta aún de la identificación de los miles de restos que se han encontrado o que hemos encontrado. Nuestros pasos. Las redes sociales han sido grandes aliadas en mi búsqueda. Analizar la información que existía en redes sociales como cuentas de Twitter que hablaban de la situación en el estado, cuando la información poder incursionar en Tamaulipas sigue siendo con rigurosas medidas de seguridad que hemos ido implementando. Gracias a que recibía correos electrónicos o mensajes de inbox en Facebook, pude ir documentando los eventos delictivos en la zona sur de Tamaulipas, donde sabíamos que había desaparecido mi familia. Evaluar toda la información ciudadana que me llegaba, depurarla para poder definir un lugar a donde salir a buscarlos, fue un gran inicio. Después de que la Fiscalía del Estado en Tamaulipas me dijo que me fuera con los militares o con los marinos, ya que era muy peligroso y ellos no saldrían a buscarlos. Así surgió nuestra primera y principal actividad hasta la fecha, como colectivo, y le titulamos Búsqueda Prospectiva Ciudadana, mediante la cual hemos recorrido más de 400 ejidos y rancherías en la zona sur del estado. Acudir tantas veces como fuera posible para dar con cada sitio, acudir a las fiscalías para sensibilizar al personal de las fiscalías para entender que acudir a búsquedas y regresar y sin una persona detenida o sin la persona desaparecida era también exitoso, pues lo que buscamos son personas que no pidieron ser desaparecidas. Localizar un sitio con indicios importantes
un campamento de personas secuestradas, fosas clandestinas, casas de seguridad o personas secuestradas y liberadas, fue mediante croquis, señas o recorriendo cada brecha para ir mapeando y reconocer cada lugar. Agendar con fiscalías o instituciones competentes fue toda una hazaña. Si era difícil hacer que recibieran la denuncia por la desaparición e investigaran cada caso, llevar de la mano a las autoridades para que hicieran los levantamientos periciales de manera regular en los sitios encontrados nos llevó tiempo. A la fecha, tenemos 53 sitios documentados a donde hemos acudido. Así, nuestra primera actividad como colectivo de búsqueda prospectiva ciudadana trascendió a un protocolo estandarizado de búsqueda ciudadana en sitios de exterminio, que fuimos documentando de nuestra experiencia en 8 años y que recién presentamos en nuestro segundo encuentro de Buscadores México en marzo del 2020. ¿Por qué tener un protocolo estandarizado de búsqueda ciudadana en sitios de exterminio? Para evitar cometer errores en nuestras intervenciones ciudadanas, para dar seguimiento a la cadena de custodia, para tener la certeza de que esos indicios están debidamente documentados y puedan ser usados como material probatorio en caso de judicialización de un caso, para que las nuevas familias buscadoras tengan un documento base y puedan incluso mejorar este protocolo. En 2012, las autoridades no buscaban a nuestros desaparecidos. Se hablaba de personas secuestradas o migrantes que en su paso por Tamaulipas desaparecían. Hablar de investigación en las fiscalías era para buscar a los perpetradores. La desaparición no era un delito, por lo tanto, pensar en la identificación forense parecía una quimera, lo que contribuyó a que la entrega de una persona desaparecida a su familiar resultara impensable. En lo relativo al ocultamiento de los cuerpos sin vida en varias regiones del país, como Tamaulipas en México, han pasado de inhumarlos clandestinamente a desintegrarlos o disolverlos mediante diversos métodos. Hasta hace algunos años, el más conocido de ellos se basaba en el uso de la sosa cáustica en lugares como Baja California. No obstante, tras el hallazgo de los sitios de exterminio en diferentes partes del noreste del país, en particular en Tamaulipas, hoy tenemos certeza de la existencia de otros métodos como la calcinación de restos óseos en minúsculos fragmentos que son dispersos por grandes extensiones de terreno. Distinguir los terribles métodos usados por los grupos delictivos para desintegrar o disolver un cuerpo de los métodos que implican su ocultamiento en inhumaciones clandestinas es esencial no solo para rastrearlos y registrarlos geográficamente, sino también para discutir el tipo de técnicas que deberán ser usadas por el arqueólogo forense durante el levantamiento de indicios como parte de la cadena de custodia. Así como de los métodos científicos que tendrán que ser implementados en laboratorio por el antropólogo físico forense, con el fin de que éste pueda obtener los elementos necesarios para una posible identificación de los cuerpos a los que se les busca negar su identidad. En este sentido, parte de la certeza que podamos tener como familiares en la búsqueda de personas desaparecidas dependerá de la pericia forense con que se trabaje tanto en los sitios de exterminio como en los laboratorios para la emisión de peritajes científicos. A pesar de las divergencias en los dos tipos de espacios, fosas clandestinas y sitios de exterminio, las autoridades no han puesto la suficiente atención en los segundos, en los sitios de exterminio, para acordar los procesos científicos que permitirán llegar a la identificación de personas, aspecto por el cual Milinal y Red considera fundamental dejar testimonio de las implicaciones que estos sitios conllevan, a fin de poner en el debate público los procesos que deben implementarse y las problemáticas que surgen de ellos, tanto científicas como de la investigación ministerial.
Como colectivo, desde el 2012 nos hemos desempeñado activamente en la búsqueda de nuestros seres amados. Búsqueda que en sus múltiples formas, además de que nos orilló a enfrentarnos a un contexto de violencias, nos hizo saber que existe una amplia posibilidad de encontrar a nuestros familiares en alguno de estos sitios. Situación por la cual, desde esa misma fecha, hemos sido testigos de diversos levantamientos forenses express, en los que como Milinal y Red pudimos constatar que los levantamientos de restos y fragmentos óseos se hacían de manera rápida, local y sin seguir los protocolos forenses. Este es un pequeño video reciente de un sitio y así es como se encuentran. Y así es como los vamos recolectando. Como colectivos u organizaciones integradas por familiares de personas desaparecidas, buscamos incidir desde dos posturas de frente al hallazgo de restos óseos. Como observadores y vigilantes de que se cumpla el debido proceso y para intervenir en el levantamiento de restos óseos sin violentar la cadena de custodia. La experiencia que hemos adquirido en el marco de procesos burocráticos con un sinfín de atropellos institucionales que han impedido la localización de nuestros familiares ha sido fundamental para ser conscientes de que conocer y aprender sobre el debido proceso y el sistema penal forma parte de nuestro camino a fin de que podamos cumplir con nuestros objetivos. En conclusión, nuestro protocolo estandarizado de búsqueda ciudadana en sitios de exterminio es producto de dos tipos de registro. Por un lado, de la memoria del colectivo, en particular de su labor en los sitios de exterminio al sur de Tamaulipas. Espacios en donde se ha probado con éxito un ejercicio de coordinación entre colectivos, ciudadanos, con servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno en casi 8 años de búsqueda. Y por el otro, del contexto de una sociedad sometida en el miedo y el terror. Así, el protocolo registra una memoria local, la del sur de Tamaulipas, espacio con características geográficas que se distinguen de zonas áridas, desérticas o semidesérticas, como el mismo norte de la entidad o en el estado de Coahuila, espacios en donde también se han encontrado sitios de exterminio, pero que responden a contextos naturales diferentes. En otro tenor, es fundamental distinguir entre los espacios creados por diferentes escenas del crimen y los espacios de gobernabilidad, es decir, la incidencia del colectivo ha generado que lugares tomados por grupos armados vuelvan a contar con la presencia del Estado mexicano a través de su representación, mediante prácticas burocráticas como la cadena de custodia. En este sentido, los avances con relación a la gobernabilidad están relacionados con nuestras acciones de incidencia humanitaria. Relativo a la metodología y escritura del protocolo, se recurrió a la colaboración entre familiares y solidarios, todos integrantes de Milinal y Red, para sistematizar y registrar una memoria cada vez más necesaria, en donde se han combinado diferentes tipos de experticias a partir de un enfoque horizontal del conocimiento. Finalmente, hemos de destacar que el presente documento no es de carácter imperativo ni limitativo. Por el contrario, tiene la finalidad de seguir sumando contenido a los trabajos que se realizan en todo el país, desde distintas iniciativas ciudadanas y de abrir al debate público la discusión sobre las implicaciones de los sitios de exterminio y asimismo no tiene fines de lucro. Muchas gracias. Y dejo aquí un mensaje
porque es como un mensaje para quienes nos dañaron. Si por algún momento quienes nos ha dañado pensó que nos abandonaríamos a nuestra desgracia, no supo que lo único que logró es que saliéramos de nuestras casas para buscarlos hasta ahí, donde creyeron que nunca llegaríamos para encontrarles a todos. Gracias. Bueno, Graciela, muchas gracias por tu presentación. Me parece que hacen un importante y enorme trabajo de búsqueda con su colectivo allá en Tamaulipas, que como decías antes es un lugar considerado por todas autoridades, organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales como de alto riesgo, ¿no? Nadie quiere ir allí a investigar y a buscar. Y bueno, me parecía importante como empezar con esto, mi comentario, y abrir a partir de aquí la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, siéntanse libres de escribir sus preguntas en el chat o también pueden levantar la mano y hacer las preguntas en voz alta. Entre tanto, yo querría abrir esta sesión con una primera pregunta para Graciela y un poco con el afán de también contextualizar el trabajo que hace Milinal y Res en el marco de este ciclo de conferencias sobre migración, tecnología y frontera. Y bueno, mi pregunta tiene que ver, dado que trabajan en Tamaulipas, que es un estado fronterizo es como decías antes, como yo acabo de repetir, muy peligroso. Me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que el contexto de migración y frontera se ha relacionado históricamente, o por lo menos en la historia reciente, y se relaciona con la situación de desaparición forzada en la zona? Y a este respecto también tenía como una pregunta derivada de esta primera, y es que si en el contexto de trabajo de búsqueda y localización de personas desaparecidas y de fosas clandestinas que llevan a cabo con su colectiva, están en contacto y han colaborado o están colaborando con colectivos de madres migrantes como La Caravana. Sí, fíjate que en un principio, hace algunos años, incluso nos contactaron varias organizaciones de migrantes. Incluso se han encontrado se han hecho los enlaces con las fiscalías para que se hagan entregas de cuerpos, lamentablemente, de personas que están buscando, de personas migrantes y que se han encontrado en Tamaulipas. Y también tenemos, por ejemplo, casos no solo de migrantes de Centroamérica, sino también, por ejemplo, de Oaxaca, de otros estados que en su camino hacia Estados Unidos han desaparecido. Hay otros también colectivos que incluso se han contactado con nosotros o se han unido porque ha desaparecido incluso un camión completo de personas que intentaban cruzar la, la frontera. Sí, hemos hecho bastantes enlaces con varias organizaciones en Guatemala, en El Salvador, en Perú, incluso reciente, de un caso en Ciudad Madero, Tamaulipas, y que estamos tratando de enlazar. Obviamente aquí se dificulta la parte de cómo hacer llegar que la familia entregue su ADN a la fiscalía para que se pueda hacer el contraste con lo que existe en la fiscalía. Entonces, sí, hay retos que todavía se están tratando de encontrar las formas de cómo hacerlos llegar o a través de relaciones exteriores que los acerquen para hacer este encuentro de manera segura, porque también las familias pues tienen cierto temor para venir hasta acá. Nosotros tratamos de acercarlos lo más que se puede
Pero sí, sí conozco de varios casos que ya se han regresado incluso, pero hay muchos que todavía están pendientes. Muchas gracias, Graciela. Creo que podemos ir traduciendo como en el chat en lo que vamos haciendo nuevas preguntas. ¿Qué te parece, Lindsay? Sí, estoy traduciendo más o menos. Ok. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de Martín Pérez Comiso. Martín, no sé si quieres hacerla en alto o directamente, en este caso, ya que está escrita, la voy a leer, pero por favor siéntanse libres de preguntar a Graciela directamente para agilizar el diálogo. Y bueno, Graciela, muchísimas gracias por compartir tu valiosa, relevante y potente experiencia para reivindicar la memoria y vida de tus familiares. Mi pregunta va hacia profundizar algunos ejemplos. ¿Cuáles son las barreras más grandes por parte de las organizaciones gubernamentales para el trabajo del colectivo? ¿Cuáles son las formas en que el miedo que tu organización supera está institucionalizado o materializado en esas barreras gubernamentales? Gracias, Martín, por tus preguntas y gracias por estar aquí también. Bueno, las barreras no han acabado desde que comenzamos en 2012. Creo que lo que más hemos encontrado en todo este camino de ya casi 10 años son muchos nos. O sea, no se puede esto, no puedes ir a esto, no debes ir acá, no te permitimos llegar aquí, no puedes acceder a este lugar. Lo acabo de vivir recientemente, ahora hace 2 semanas, 3 ya con esta, cuando queríamos incursionar en uno de los sitios en Nuevo Laredo, la Comisión Nacional de Búsqueda se opuso rotundamente a que acudiéramos. Obviamente, las familias que tienen sus casos ahí en Nuevo Laredo, yo no les iba a decir que no, obviamente, porque esto estaba agendado desde hace 3 meses, y quien nos daba esta oportunidad fue la Fiscalía. Aquí la comisión fue la que en su miedo de que nos ocurriera algo y la responsabilidad que esto representa también, creo, para ellos era su negativa, pero era más que nada porque la Guardia Nacional no quiere casi nunca pues lidiar con nosotras, las familias. Es un miedo conjunto que tenemos tanto las familias como las instituciones, porque eso representa un riesgo mayor, creo, para ellos como funcionarios. Y nosotras como familias o como colectivos no aceptamos un no como respuesta. O sea, tan es así que nos fuimos, a pesar de que me enviaron un oficio muy institucional y muy formal, lo cual pues como no son mis patrones ni mis jefes ni mucho menos, o sea, tengo un derecho y tenemos un derecho que nosotras mismas hicimos valer. Entonces acudimos y estuvimos ahí durante 2 semanas recientemente. Entonces, sí, las barreras son muchas, el miedo es constante, pero creo que el más miedo que tenemos de todos, y no me dejarán mentir muchas de las familias que seguramente me están escuchando, es que el mayor miedo que tenemos es a no encontrarlos y seguir pasando más años teniendo que buscar. Entonces, el otro miedo es menor al miedo que podemos tener de imaginar que nunca los vamos a encontrar. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Tenemos otra pregunta de Julieta Piña que nos dice, es admirable todo el trabajo que realizan, Graciela. Muchas gracias por compartirnos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe una base de datos de ADN de personas desaparecidas que tengan las autoridades con la cual puedan ustedes contrastar o cruzar los datos de ADN de los familiares desaparecidos? Y quizás aquí, para poner en contexto, igual nos podrías contar un poco más sobre el trabajo que hacen
de la parte de identificación, ¿no? Con una base de datos que tienen que se llama Ciencia Forense Ciudadana y de ADN de familiares. Entonces, igual para poner en contexto la pregunta de Julieta, ¿nos podrías contar un poco más? Gracias, Julieta, por tu pregunta y también por estar aquí. Fíjate que en el caso de las instituciones, ha sido como una exigencia de parte de las familias para que exista una base de datos nacional de ADNs de todos los cuerpos que hay en todo el país, razón por la que en Tamaulipas nosotros hemos impulsado mucho al conocer cómo estaban los panteones municipales en el estado de Tamaulipas y que lo constatamos en Miguel Alemán hace 3 años, creo, 2017 o 2018, no recuerdo bien la fecha, que se hizo el primer panteón ministerial para dar un resguardo digno a todos los cuerpos en las fosas comunes y poder tener verificar que efectivamente todos tenían todos los análisis forenses que requerían. Nos pudimos dar cuenta que no estaban, incluso algunos estaban todavía con sus ropas, como aventados así en unas bolsas, ni siquiera algunas de cadáver, son bolsas negras, como de la basura. Entonces nos dimos cuenta que faltaba todo eso y lo bueno es de que se inició este panteón ministerial y se inició esta base de datos de ADN. Por lo menos en Tamaulipas sé que se está construyendo y a la par de esto se hizo la base de datos de muestras familiares, porque al iniciar este proceso en Miguel Alemán, acudieron muchísimas familias que por el miedo o por muchas cuestiones familiares que ocurren cuando una persona tiene un familiar desaparecido, puede ser que migren, puede ser que se enfermen, puede ser que se dejaron el caso ahí, pero al saber que hay una posibilidad regresan y volvieron a dar sus muestras para tener el ADN y contrastarlo con lo que ahí se encontrará. Esto se está construyendo, es algo muy, muy caro, ahora lo entendemos también nosotros, pero no es imposible. En todos los demás estados en el país sé que apenas se está iniciando estos trabajos y no en todo no existe una base de datos de ADN nacional. Es lo que estamos siguiendo, o más bien estamos presionando porque esto exista, que la Fiscalía General de la República haga esto. Sé que tiene una gran base de datos, pero está mezclada con muestras de personas o de perpetradores. O sea, es una mezcla, no está separada, tanto de restos como de personas y familiares, como para hacer este contraste, está todo revuelto. Entonces, eso no nos pareció. Entonces, es algo que entiendo que están trabajando en eso. Pero bueno, pues esto te lo puedo decir que tengo muchos años ya luchando por esto, porque precisamente como decía María, en 2014 nosotros iniciamos con un proyecto que se llama Ciencia Forense Ciudadana. No es nuestro, no es de bueno, unos expertos en Inglaterra mexicanos que lograron un premio. Ellos nos donaron este proyecto de Ciencia Forense Ciudadana, que es una base precisamente de datos de un registro ciudadano y de una base de datos. Lamentablemente, las familias, no todas pudieron hacer estas acciones. Yo lo hice en Tamaulipas y logré un número considerable, pero esta base de datos no me corresponde, no es mía, el proyecto tampoco. Entonces, yo lo único que hice fue, de ahí aprendí muchísimo, fueron como mis mentores para poder entender cómo era el proceso en cuestiones de identificación por medio de la genética de las bases de datos y poder saber que esta es una posibilidad de encontrar a nuestros familiares lamentablemente sin vida, pero que sabiendo el contexto que nosotros vivimos en Tamaulipas, conociendo desde el 2012 cómo encontrábamos los sitios de exterminio con innegables muestras de restos en estos sitios y grandes extensiones de terreno y de la forma en cómo se fueron encontrando en fragmentos,
pues sí, era todavía como más complicado. Entonces, el idioma forense lo estábamos aprendiendo, tuvimos que adentrarnos a conocer cómo era y cuánto tiempo tarda, cuánto cuesta incluso una muestra de ADN, no solo del familiar, sino también de los cuerpos o restos óseos que se van encontrando. Entonces, esa es una experiencia que hemos tenido que ir aprendiendo para poder saber qué es lo que falta y cómo es que se tiene que ir haciendo la identificación de todos estos cuerpos en fosas comunes y en fosas clandestinas o en sitios de exterminio. Gracias. ¿Tienen más preguntas? Bueno, yo aprovecho en lo que sale alguna otra pregunta a hacer, a usar y volver a preguntarte algo. Y es que en el proyecto que estamos llevando a cabo aquí en ASU con Lindsay, nos interesa trabajar, explorar, pensar sobre algunas tecnologías que se despliegan en el contexto fronterizo y que tienen que ver a veces con ciertos usos y desarrollos vinculados con la vigilancia, con el control de la frontera, de los flujos de migratorio, pero a veces también son retomadas y apropiadas por pues, la sociedad civil, por la ciudadanía, para justo llevar a cabo proyectos humanitarios, en este caso de localización, de búsqueda y localización de fosas clandestinas y de personas desaparecidas, y también de identificación de personas. Entonces, bueno, sabemos, nos acabas de contar que trabajan con una base de datos de ADN ciudadana o han trabajado y a partir de ahí como que han desarrollado algunas técnicas y estrategias propias para lograr avanzar en la cuestión de la identificación humana de restos y de cuerpos que encuentran. Y por otro lado, sé que han utilizado y utilizan algunas otras tecnologías para la búsqueda de la localización, como drones y bueno, me gustaría que nos contaras un poquito más sobre eso, ¿no? O sea, cómo ha sido, cuáles son los límites, cuáles son las posibilidades de estas tecnologías que han ido encontrando por el camino y que han ido aprendiendo a utilizar e incluso apropiando y utilizando de formas que no estaban, pues a priori, programadas. Fíjate que entendemos que hay muchísimas tecnologías que ya existen para la búsqueda. Están los drones, está pues estos georradares que la fiscalía ya ha obtenido, los binomios caninos, las varillas son como de los principales herramientas que pues sí, que hemos utilizado para vida de abarcar más espacios o tratar de encontrar más lugares en donde pudiera haber la posibilidad de que estén por ahí nuestros familiares. Fíjate que es algo que no todo el mundo quiere hablar, porque la búsqueda de un lugar no es fácil. Nosotros lo entendimos porque primero empezamos con las tecnologías, primero empezamos incluso con la base de datos de ADN ciudadana, pero nos regresamos pasos atrás porque en México la búsqueda de ellos, o sea, ir a buscarlos a los sitios donde su expediente o el análisis de contexto que existe alrededor de un caso, nadie lo hace o nadie lo hacía. Entonces, tuvimos que regresarnos pasos atrás antes incluso de la tecnología, porque, por ejemplo, usar un dron en un lugar
te cuento de un sitio en el que estamos, o uno de los sitios en los que estamos, es la sierra, allí en el sur de Tamaulipas, la Sierra Madre Oriental está enorme. A las faldas de la sierra encontramos un sitio al que está todavía, como yo lo digo, que es mucho más espectacular que ni siquiera el de Nuevo Laredo que se encontró. Eh, es igual de grande e inmenso, pero ahí la dificultad es que las tecnologías no sirven relativamente. ¿Por qué? Porque el dron, aunque sí te alcanza a ver como el panorama en general, pero no alcanzas a ver hacia adentro porque hay muchos árboles. O por ejemplo, también en un binomio canino, si hay mucho monte o hay espinas, no puede acceder a ese lugar como un ser humano, o sea, tienes que limpiar el lugar. O si hay un río, incluso un buzo, por ejemplo, aunque se pueda exigir que vengan buzos a inspeccionar, expertos en agua, que acudan, si el agua está turbia, si el agua está oscura, si el agua está sucia, no se puede ver nada. Con el georradar, incluso, por ejemplo, la cámara de pozo profundo que hemos utilizado nosotros en otros sitios, donde hay pozos, donde es probable que exista ahí algo, se puede introducir y se alcanza a ver algo, pero está tan oscuro que no se alcanza a ver todo completamente. No hay como bajar y revisarlo. O sea, es, ¿cómo explico? Entre la tecnología y el ser humano, nosotros tuvimos que retroceder un poco para poderlo hacer de manera eh, manual prácticamente. Razón por la que nosotros sí usamos estas tecnologías o sí estamos a favor, pero siempre, siempre tienes que pensar en que la tecnología no te lo va a resolver. E incluso si tienes un GPS y tienes la coordenada, con la coordenada, aún teniéndolo, y te lo digo porque ya lo viví, yo tenía la coordenada del lugar del sitio que te digo en la sierra y no, aunque tenía la coordenada, tienes un diámetro impresionante alrededor y no sabes por dónde entrar. Entonces nosotros, para poder acudir, fuimos infinidad de veces para poder llegar a esa coordenada aun cuando tenías esa tecnología y podías utilizarla. Hasta que no lo recorres y encuentras el lugar, entonces es como vas a dar al lugar. Pero en ese recorrido yo nada más tenía ese punto. En el recorrido a pie, ¿sí? Ahí es donde encontramos este sitio inmenso porque por lo menos teníamos 15 puntos en un sitio de exterminio, 15 puntos fijados donde se veían los restos y no eran depósitos, era un lugar donde habían hecho habían puesto un tambo para calcinar a una persona. Entonces, así es como nosotros hemos ido como utilizando y mezclando tanto como la tecnología como el trabajo humano que se requiere para llegar a estos lugares. Muchas gracias, Graciela. Tenemos dos preguntas más por ahora. Otra de Julieta, ella retoma el tema de la identificación genética y de la base de datos de CFC y pregunta si ha logrado identificar personas desaparecidas cruzando la base de datos de CFC con la base de datos de las autoridades. Si ha habido algún caso, algún precedente que haya permitido. Sí, fíjate que no, porque como no soy dueña yo de la base de datos como tal, sí, eso tenía que ser por parte, y la base de datos está en la universidad en Inglaterra. Entonces, había que hacer un trámite entre todos los familiares que estábamos dentro de este proyecto, ¿sí? Y se quedó ahí. Creo que es algo que quieren retomar los iniciadores de este proyecto y ojalá y se haga porque es información valiosísima que pudiera darnos para hacer estas identificaciones. O sea, repito, esta base de datos no es de Milinal y Red,
es de Ciencia Forense Ciudadana. Yo le puse en honor, porque son mis mentores, a Milinar Red, 3FC, nada más le puse las letras, precisamente para darle como el honor, porque ellos me hicieron adentrarme en esta área forense, que aun cuando nosotros la hablábamos, pues no teníamos toda esta experticia. Ellos nos acercaron con antropólogos, con genetistas, con personas valiosísimas que nos ayudaron a conocer estas tecnologías, a conocer estos métodos de rastreo, a conocer estas tecnologías para poder usarlas y cómo usarlas. Entonces creo que es algo que como Milinali Red, como Graciela Pérez, fue algo muy valioso y algo por lo cual estoy muy agradecida, porque de eso dio para hacer muchas cosas más que ahora seguimos impulsando, ahora con esta identificación forense en todo el país. Gracias, Graciela. Tenemos otra pregunta de Octavio. ¿Cómo fue el cambio que experimentaron con la llegada de la Guardia Nacional? ¿Y qué cambio experimentaron respecto a la administración anterior en este sentido? Bueno, no ha habido, el cambio creo que es más bien es de nombre. La Guardia Nacional sigue siendo lo que era la Policía Militar anterior. Sí hubo mucho cambio porque por lo menos en la administración anterior acudían con nosotros, ahora ya prácticamente por los lazos que hacemos nosotros por tantos años, prácticamente quienes vienen llegando otra vez al lugar a donde nosotros estamos buscando y los vuelven a destacamentar ahí, es que nos vamos reencontrando. Por ejemplo, si antes eran, no sé, tenientes, ahora son capitanes o son generales. Entonces ya realmente es una cuestión de cercanía por los años anteriores en los que nos encontramos cuando nosotros estábamos pues todas histéricas tratando de hacer que ellos hicieran algo, y se solidarizan con la causa y lo hacen desde sus competencias. Ese cambio ahora lo veo, pero sí ha sido muy difícil porque, por ejemplo, ahorita en nuestra zona es una zona que está muy, muy peligrosa, aunque nadie lo diga, pero entre San Luis Potosí y la división con Tamaulipas hay una lucha impresionante y es muy peligroso, aunque nadie lo diga, ni los medios, ni nada, solo quienes nosotros estamos ahí monitoreando, estamos viviendo esto. Y la Guardia Nacional, hasta donde yo sé, por lo menos la del sur de Tamaulipas, no los dejan salir de noche, no vaya a ser que les pase algo. Entonces, nosotros como quiera seguimos yendo, sí solicitamos el apoyo de ellos, es muy, muy, muy a fuerzas que quieren acudir con nosotros. No sé qué instrucciones tengan más arriba, pero sí no es igual de fácil que antes, y la Guardia Nacional parece que ya nada más está con cuestiones nacionales, o sea, no para cuestiones de búsqueda de desaparecidos, a menos de que la Comisión Nacional de Búsqueda, que es federal, intervenga y ellos hagan esta ayuda. Pero entonces a mí, como hace casi 10 años, volvimos a lo anterior, cuando la Guardia Nacional o la Sedena solo acudía por cuestiones federales o de funcionarios. Entonces prácticamente a quien cuidan más es a los funcionarios, y pues las familias somos como en segundo plano, y tan así que no nos quieren incluir, no así los aliados que ya tenemos. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Yo tengo una pregunta más, pero me encantaría escuchar también otras voces. Si se les ocurre, tienen cualquier duda o cualquier comentario, por favor, háganlo. Y tenemos todavía unos minutos con Graciela, aprovechemos. Y bueno, mi pregunta tiene un poco que ver con lo que planteaba Octavio, y es que en realidad buscar en un contexto como el de Tamaulipas entraña muchos riesgos, ¿no? Y tiene pues que hacerse
con seguridad, con cierto acompañamiento de las autoridades. En fin, como que tienen algunas limitaciones ahí e incluso sus vidas a veces corren riesgo, ¿no? Entonces, quería preguntarte cómo se están organizando en ese sentido, o sea, si han logrado articularse con algunas organizaciones de afuera de Tamaulipas, ya sean pues no gubernamentales, mexicanas o internacionales, que estén apoyando en esa búsqueda y procurando un poco su seguridad en la medida de lo posible, o están haciéndolo solas. No, ya nosotros como parte del colectivo, e incluso nosotros lo que hacemos es ya hacer una agenda anual. Entonces lo hacemos a nivel federal con la Fiscalía General de la República y se hace con tiempo. Entonces creo que mucho de lo que exige la Guardia Nacional o la Sedena es que no se le avisa con tiempo. Nosotros ya tenemos una agenda anual, por lo menos desde 2017, y acuden con nosotros pues ahora sí que a regañadientes, pero acuden. Y pero cuando ya es algo formal, es decir, ya tenemos un sitio identificado, no a las búsquedas prospectivas, por eso en mi presentación diferenciaba la búsqueda prospectiva ciudadana y el protocolo. ¿Por qué? Porque en la búsqueda prospectiva ciudadana no siempre te acompañan ellos, no siempre te acompaña alguien de la fiscalía o algún funcionario. Incluso organizaciones, lo decía, organizaciones internacionales, estas que se llaman humanitarias, pues no acuden con nosotros porque también para ellos es peligroso, entonces no se los permiten. Y más si son de otros países, tampoco se los permiten. Y si hablan de Tamaulipas, menos. Entonces, sí, es complicado. Es complicado, sin embargo, ya existe como una coordinación entre nosotros cuando ya son levantamientos periciales como en estos sitios de exterminio. Ya acude la fiscalía genera estas acciones o estos llamados por ejemplo, a la Guardia Nacional. Por ejemplo, nosotros si pedimos que vaya a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es una petición directa que hacemos hacia ellos para que acudan con nosotros, o la Comisión Estatal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que vaya, hay un área forense que nos ayuda mucho porque lo que más necesitamos son manos. Entonces, son este tipo de instituciones que nosotros estamos solicitando de manera regular, o la Comisión Nacional de Búsqueda con sus antropólogos, arqueólogos o peritos que tiene para ayudar en estos sitios. Pero en la búsqueda prospectiva ciudadana muchas veces sí tenemos que irnos solos, porque a final de cuentas es algo que entre familiares vamos encontrando, las mismas familias nos van diciendo, y cuando nosotros encontramos es como más, pues como más privado para no correr este riesgo, es decir, de bajo perfil, tratamos de hacerlo. Pero también existe la Comisión Nacional de Búsqueda que ya hace estas búsquedas de parte de su plan de búsqueda como tal, o la Comisión Estatal de Búsqueda también. En Tamaulipas lo hace, tan es así que gracias a la Comisión Estatal de Búsqueda en Tamaulipas es que ellos encontraron este sitio en el que estuvimos hace una semana en Nuevo Laredo, después de casi 45, me decía el comisionado estatal de Tamaulipas, me decía que tuvo que recorrer por como unos 45 días previos para encontrar este sitio. Entonces, con él iniciamos hace muchos años, yo lo conozco, él inició igual con nosotros en esta búsqueda, entonces es algo como haciendo la repetición de cómo hacemos estas búsquedas a pie, en camino, recorriendo centímetro, kilómetro o lo que sea necesario para vida de encontrar un sitio y haciendo esta investigación de preguntar hacia alrededor cómo se va dando, obviamente sorteando las dificultades en seguridad y sabiendo que si hay, no sé, un enfrentamiento en el lado izquierdo o en el lado este de la zona, pues te vas al lado oeste. Si hay el enfrentamiento en el lado sur, pues te vas al norte. Y así es como le hemos ido haciendo
Y bueno, la ciudadanía y las mismas familias que tienen sus casos en los lugares, en este caso, en mi caso, de la zona sur de Tamaulipas, te van orientando y te van diciendo, no, mira, por aquí ahorita está ocurriendo esto, hay otra entrada por acá, y son cosas que nosotros hemos ido como haciendo como una logística ciudadana para poder incursionar hacia estos lugares. Pues sí, ahora sí es una inteligencia ciudadana, ¿no? La que crean y la que producen en colectivo, bueno, con tu colectivo y con ciudadanas y colaboradoras externas. Graciela, tengo una pregunta. Muchísimas gracias por esta presentación. Aprendí un montón y estoy muy emocionada conocer todo lo que hacen. Una de mis preguntas es, hacer este trabajo como familiares implica no solo aprender como métodos forenses, poner su cuerpo, su vida en riesgo, pero también es enfrentar la pérdida del familiar en una manera íntima, difícil, pero lo que vemos en México y en muchos lugares es que las familias demandan poner su cuerpo en este trabajo, muchas veces porque las autoridades no lo hacen. Pero, ¿qué piensas del rol y la necesidad de los familiares hacer este trabajo? Una de las demandas que hicieron es que quieren participar en esos levantamientos. ¿Piensas que es necesario tener la participación de familiares o se podría convertir en como un sistema mexicano donde todo esto se lleva a cabo por el parte de las autoridades? ¿Qué es lo que quieren al final? ¿Qué rol quieren en este proceso? Fíjate que ojalá y de verdad yo siempre le he dicho ahora sí que en cortito, con los peritos y con los ministerios públicos que nos acompañan después, ahí que ya hemos conformado una familia, nos conformamos como un grupo de buscadores todos juntos, porque a final de cuentas entre nosotros nos cuidamos las espaldas, aunque los niveles altos digan, bueno, allá están y si les pasa algo, pues X, ¿no? No pasa nada. Yo siempre les digo que el día que ellos, o que mire, que cuentan con las herramientas, con todo el equipo necesario, con la expertise, con incluso que quieran estar ahí buscando, que tengan ese compromiso, que yo lo mire, yo no tendría por qué estar ahí, ¿sí? O sea, no es algo que yo te lo digo sinceramente, o se los digo aquí, no es algo que yo quiero hacer. Nunca esperé que mi vida fuera esto. O sea, yo tenía una vida, mi hija también tiene una vida. Es algo que a nadie se lo deseo. Y si alguien me dijera, ¿sabes qué? Mira, nosotros vamos a buscar, nosotros nos vamos a dedicar a encontrarlos, pero están tan rebasados y lo miramos, porque, por ejemplo, tan sencillo como por ejemplo, cuando iniciamos nosotros y nos hicieron caso que en los sitios de exterminio había que establecerse hasta levantar todo lo que ahí había, porque eso podía darnos con la identificación de alguien, explicar toda esa situación y decirles que solamente así podríamos nosotros descansar y descartar de ese lugar que podría darnos la identificación de alguien. Ellos mandan a un perito, a una antropóloga, para cribar en un terreno que quieres el tamaño de dos campos de fútbol, con un colador, si le pueden llamar, así tipo como del tamaño de una pizza grande, para cribar toda la tierra que hay ahí y poder encontrar. Y solo era ella, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos nosotros? Pues hay que terminar todo eso porque están esparcidos por todo el campo de fútbol, ¿sí? Y es en territorio, ¿sí? ¿Qué haces cuando tú miras eso? Tú estás ahí y quieres terminar rápido eso. Entonces, una fiscal o un fiscal puede decir,
En 2 meses se acaba eso. En 2 meses, si nos vamos todos, en 2 meses, en 3 meses terminamos. Pero hay que estar ahí para poder saberlo. Hay que estar ahí para poder identificar, porque si lo haces a la rápida, haces lo que yo vi hace 10 años, que hacían los levantamientos express, de por ejemplo, si tú tienes en una mesa un montón de cosas, vienes, levantas la computadora, que es lo que tiene el más valor, y todo lo demás lo dejas. Entonces dejas dientes, dejas casquillos de balas, dejas ropa, dejas cosas que pueden identificarse o pueden dar algún tipo de identificación. Entonces, cuando te das cuenta de eso, no te queda más que entrarle. Y eso es lo que yo les digo a todas las familias. ¿Sí? El día que ellos tengan todo el equipo, toda la herramienta. Ahora, recientemente yo acudí y la Comisión Nacional de Búsqueda traía unas cribas, que es un modelo que nosotros implementamos hace 4 años, una criba de 1 por 1, 1.20 o por 1, y muy manual, con una determinada malla para la criba, con un soporte que es como un tipo con patas para que no estar cansados, porque lo tuvimos que hacer incluso en el piso, en la tierra, allí. Poníamos bolsas de cadáver para poder estar ahí, se el montonal de tierra y la montaña de tierra, aun cuando saben, conocen nuestras cribas, hicieron unas cribas con una malla de un tamaño de cuadro inmenso, pero eso me queda claro de la forma en que no tienen conocimiento o no saben, no preguntan, o no son humildes para decir, ¿sabes qué, Graciela? O quien tenga estas cribas, ¿cómo se hacen? O sea, ¿cuáles son las medidas que sirven? ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces, si dejas que criben en eso y si nosotros no estamos, hubieran cribado con eso, porque era la herramienta que le dieron a los peritos. Entonces, esas cribas iban a dejar pasar piezas dentales importantísimas. Ustedes lo saben, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues los peritos hacen lo que les da la fiscalía, ¿sí? O la institución que le corresponde. ¿Sí? Entonces, gracias a que en esta ocasión yo estaba, pues bueno, yo puse mis cribas para vida de que se usara esto y se pudieran aprovechar. Y no significa de que yo las tenga que poner o no las tenga que poner. Aquí lo que importa, a final de cuentas, es el qué estamos haciendo ahí y es encontrar a nuestros familiares de la forma en que esté. ¿Sí? Yo los quisiera encontrar vivos y es mi lucha por encontrar, por levantar en cada uno de los sitios. No me da el alma para mirar esos restos de alguna persona que es humana, que fue humana, y dejar los restos ahí. Y en minúsculas yo me imagino que si pudiera ser mi hija, reconstruirla en pedacitos y no dejar ni un polvito de ella. O sea, eso desearía. ¿Sí? Yo me imagino que eso mismo sienten las demás familias. ¿Sí? Por eso es de que luchamos, por lo menos los que estamos acá, o los colectivos que sí hacemos esto, porque nosotros estamos integrados en una red de buscadores de campo, somos como de 10 estados y que hacemos estas mismas actividades y compartimos estas experiencias y hablamos al respecto y decimos el por qué queremos estar ahí. ¿Sí? Pero realmente es el día que las autoridades nos muestren que efectivamente cumple con todo lo que quisiéramos, nosotros no tendríamos por qué estar ahí. Además, a quienes buscamos son a nuestros familiares. Ellos se van. Yo llevo por lo menos 3 administraciones federales y 2 estatales. Y peritos y antropólogos y ministerios públicos cambian y cambian y cambian y cambian y cambian y cada rato cambian. ¿Sí? Y hay que esperar nosotros ya no esperamos a que aprendan. Te unes a nosotros para aprender si quieres. Si estás en ese puesto y te dejaron ahí, pues ni modo, únete y aprende. Eso es lo que nosotros le decimos, así sea del nivel que sea, porque no podemos tener tiempo nosotros para seguir esperando a que aprenda alguien y se una a lo que nosotros tuvimos que aprender a fuerza. Gracias. No sé si eso te responde. Sí, muchísimas gracias, Graciela. Bueno, como todos sabemos, es muy injusto que el Estado no lo hace y no lo hace bien y que ustedes enfrentan esto y viven esto. Y
y muchísimas gracias por compartir tu experiencia y todo lo que han hecho. Y gracias por el trabajo, porque como dijiste en tu charla, esto no solo resulta en identificación de personas desaparecidas, pero crea el Estado mexicano, crea la posibilidad de gobernabilidad en una zona que es casi abandonada, no solo las personas, pero también el territorio. Así que muchísimas gracias por todo lo que haces y por compartir esa experiencia con nosotros hoy. Gracias. No, al contrario a todos, gracias por sus preguntas, gracias pues por el espacio de poder compartir esto, que no es algo que muchas familias queremos hacer, pero nos tocó y si lo vamos a hacer, yo soy muy apasionada en todo, siempre he sido así, entonces yo sabía que si me iba a meter en esto, lo iba a hacer de esta forma y sí, hay veces soy muy estricta, soy muy exigente, eh, pero pues yo sí, lo único que digo es al funcionario que está al frente al nivel alto, altísimo allá, solo le pregunto, si usted le dijeran que su hijo está en la luna, ¿no buscaría la forma de llegar hasta allá? Creo que es lo que nosotros hacemos, es lo único que pedimos. Y si no pueden hacerlo, solamente que tengan la humildad de decirlo, no podemos, pero ¿quién sí? Entonces, estar tocando puertas y entonces nosotros como familiares, porque al final de cuentas, ellos se van y nosotros seguimos quedando aquí. Yo tengo amistades, ya somos familia de otros colectivos que tienen muchos años en esto y yo no esperaba estar ya casi 10 años en esto y según yo me moví muy rápido y mira, aquí estoy ya casi 10 años. Entonces, muchísimas gracias por permitirme hablar de esto tan difícil, que no es fácil tocarlo, que no es fácil que se entienda, que no es fácil tocarlo, pero con personas como ustedes que pueden incidir, ayudar, apoyar, de verdad lo agradezco y ojalá salgan cosas importantes e interesantes, mutuas, como colectivo, como las cosas que nosotros estamos haciendo y poder hacer algún tipo de colaboración también. Muchísimas gracias, Graciela, por tu tiempo, tu generosidad y tu paciencia de haber llegado hasta aquí, que nos hemos pasado 10 minutos del tiempo. Te quería decir, de hecho, y bueno, a todos ustedes, que el próximo día vamos a estar con Carolina Robledo. Yo no sé si la conoces, pero sería algo importante, bueno, una ocasión importante y pues para que se conocieran y platicaran. Carolina Robledo trabaja en el CIESAS y tiene un colectivo también que acompaña grupos de búsqueda en distintas partes de México, que se llama el GIAS, y como desde un enfoque de la antropología social y forense. Entonces me encantaría que pudieran encontrarse en este espacio la próxima semana y platicar y continuar con este diálogo. Así que, bueno, están todos invitados y Graciela, te escribiré para que te acuerdes y te conectes si tienes la oportunidad. Claro que sí, bienvenido, ojalá y coincidamos y ya les vamos diciendo. Muchísimas gracias. Thank you, Muchas everyone. gracias a todos. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo.